Mientras mi madre agonizaba, mi hermana y su esposo se apoderaban de la casa. Lo que ella no sabe es que esa propiedad es legalmente mía, y haré que pague su traición. Hace más de 4 años, a mi madre le diagnosticaron cáncer de pulmón. Fue un golpe devastador para nuestra familia, pero en especial para mí, que siempre estuve muy unida a ella. El diagnóstico marcó el inicio de un largo y difícil camino, lleno de incertidumbre y miedo. Mi madre era todo para mí, y desde el primer momento supe que estaría a su lado, sin importar lo que viniera. Lo que no esperaba era que no contaría con el apoyo de mi hermana mayor, Estela. Estela siempre fue un poco problemática. Desde joven, prefería hacer lo que quería, sin importarle mucho las consecuencias. Se escapaba de casa, se saltaba a las clases, y cuando llegó el momento de decidir su futuro, no quiso ir a la universidad. En lugar de eso, comenzó a salir con un tipo que nunca me gustó. Se casaron y tuvieron 2 hijos, pero en lugar de asentarse, Estela se distanció aún más. Apenas nos veíamos, y cuando lo hacíamos, era evidente que ya no era la misma. Su esposo siempre me incomodó. Tenía esa forma de ser que te hace sentir que siempre está buscando cómo aprovecharse de los demás. Por eso, evitaba visitarlos. Mi hermana se había convertido en alguien a quien apenas conocía, y sus hijos, mis sobrinos, siempre estaban metidos en problemas. Por mi parte, intenté construir mi vida lo mejor que pude. Conocí a mi esposo en la universidad, y desde entonces hemos sido un equipo. Aunque aún no tenemos hijos, ambos estamos progresando en nuestras carreras y construyendo un futuro juntos. Mi esposo ha sido mi broca en los momentos más difíciles, y nunca dudé en que él también estaría ahí para mi madre. Cuando le detectaron el cáncer de pulmón a nuestra madre, mi primera reacción fue intentar ponerme en contacto con Estela. Le informé del diagnóstico, esperando que ella también se preocupase por nuestra madre, que viniera a verla, que mostrara algo de interés. Sin embargo, lo único que obtuve fue una promesa vacía. En algún momento iré a verla, pero nunca lo hizo. Durante los primeros años de tratamiento, me mantuve en contacto con Estela, informándole de cada avance, de cada recaída, de cada cambio en el estado de salud de mamá. Pero su interés era prácticamente nulo. La mayoría de las veces dejaba mis mensajes en visto o respondía con un simple ok. Era doloroso ver cómo la persona que una vez había sido mi hermana, ahora era poco más que una extraña. Después de un tiempo, dejé de informarle. Y ella nunca preguntó. El tratamiento de mi madre fue un proceso largo y complicado. Vivía en una casa que heredó de mis abuelos, ubicada en Guadalajara. Es una casa antigua, con mucha historia, situada en una buena ubicación. Sin embargo, el traslado al hospital civil siempre fue un desafío debido al tráfico. Mi esposo y yo vivíamos en un departamento relativamente cerca de la casa de mi madre, para poder estar siempre atentos a sus necesidades. No puedo agradecer lo suficiente a mi esposo por todo su apoyo durante estos años. Siempre fue atento con mi madre, y en muchas ocasiones, fue el quien nos llevó al hospital en medio de la noche. Mi madre tuvo varias recaídas graves durante su enfermedad. Recuerdo una madrugada en particular, cuando me llamó casi sin poder respirar. Estaba aterrada. Mi esposo nos llevó de emergencia al hospital, y aunque lograron estabilizarla, ese fue uno de los momentos en los que me di cuenta de lo frágil que era su situación. Uno de los mayores desafíos fue el financiero. Las medicinas, los tratamientos, todo era increíblemente costoso. Mi esposo y yo prácticamente trabajábamos para poder pagar los gastos médicos de mi madre. Esto la afectaba mucho emocionalmente. En más de una ocasión, la encontré llorando, sintiéndose culpable por los gastos que, según ella, nos estaba obligando a realizar. Muchas veces mencionó la idea de vender la casa, pero yo sabía lo importante que era esa casa para ella. Mis abuelos se la dejaron en herencia, y fue allí donde vivió desde niña. Mi hermana y yo también crecimos en esa casa. Era un lugar lleno de recuerdos, y me resistía a la idea de venderla. Por un lado, sería muy difícil conseguir un buen precio por la casa, y por otro, si a mi madre le quedaba poco tiempo, prefería que lo pasara en la casa que tanto amaba. Finalmente, mi esposo nos dio la solución. Propuso comprar la casa mediante una hipoteca bancaria, y mi madre decidió venderle la casa a un precio bastante bajo. El banco se encargó de la compra, lo que le permitió a mi madre tener dinero para su tratamiento, y nosotros, sin apuro, comprábamos una casa para nuestro futuro.
Y aunque la casa ahora era nuestra, mi madre siguió viviendo allí mientras nosotros permanecíamos en nuestro departamento. Fue un alivio para todos, especialmente para mi madre, que ya no sentía la carga de los gastos médicos. Y si bien nosotros ahora teníamos que pagar la hipoteca, era un monto mensual, y no gastos de improviso. Pero los últimos meses fueron los más duros. Cuando la situación empeoró, los cuidados en casa ya no fueron suficientes, y tuvimos que internarla en el hospital. Una vez más, intenté comunicarme con mi hermana, esperando que esta vez viniera a ver a nuestra madre, y que al menos se despidiera. Le insistí en que viniera, pero nunca apareció. Los últimos días fueron terribles. El estado de mi madre fluctuaba entre momentos de conciencia y largos periodos de inconsciencia. Los doctores nos dijeron que ya solo podían tratar de mitigar el dolor, que era momento de despedirnos. En sus momentos de lucidez, mi madre pedía ver a Estela, pero aunque le insistí mucho en que viniera al hospital, ella no lo hizo. Le informé de todo lo que estaba pasando, rogándole que viniera para que nuestra madre pudiera despedirse, pero no quiso. Los últimos días, mi esposo y yo dormimos en el hospital. Mi jefe, que siempre había sido muy comprensivo con toda esta situación, me dio los permisos necesarios, y mi esposo venía cada tarde después de trabajo y se quedaba conmigo, velando a mi madre. Finalmente, falleció en la madrugada. Sentía un dolor inmenso, pero también una especie de alivio, porque ella ya había dejado de sufrir. Esas primeras horas después de su fallecimiento fueron una mezcla de emociones abrumadoras. No podía evitar llorar por el dolor de haberla perdido. Mi esposo, una vez más, se hizo cargo de todo y comenzó los trámites para obtener el certificado de defunción. Durante la mañana, cuando finalmente fui capaz de calmarme, nos pusimos en contacto con la funeraria para organizar el velorio y el entierro. Logramos organizar el velorio para esa misma noche y pasé el resto del día informando a los familiares de lo que había sucedido. Aunque sentía un gran resentimiento hacia mi hermana, intenté calmarme antes de llamarla, sabiendo que ella también tenía a su familia de la que ocuparse. Y ella solo me dijo que se alegraba de que ya todo hubiera terminado. Le informé del velorio y del entierro al día siguiente, recalcándole que al menos estuviera en el cementerio. No prometió nada, y no hablamos más. Durante la tarde, mi esposo y yo nos enfocamos en dejar todo casi organizado. Él se quedó en la funeraria, encargándose de los detalles del velorio, mientras yo decidí ir a la casa de mi madre para recoger algo de ropa con la que pudiéramos vestirla para su última despedida. No tenía manera de saber lo que me esperaba en esa casa. Cuando llegué, todavía no había procesado del todo lo que había ocurrido esa mañana, pero en cuanto intenté entrar supe que algo no estaba bien. La llave simplemente no entraba en la cerradura. Me tomó un momento darme cuenta de lo que estaba ocurriendo. Mis manos temblaban mientras giraba la llave una y otra vez, pero no había forma. Fue entonces cuando la realidad me golpeó. Alguien había cambiado la chapa de la puerta. Me quedé paralizada, incapaz de creer lo que estaba pasando. Comencé a tocar la puerta, al principio con suavidad, luego con más fuerza, mi desesperación creciendo con cada golpe. ¿Quién había hecho esto? Mis preguntas fueron respondidas cuando una de las cortinas se abrió ligeramente, y me quedé fría al ver a mi hermana mayor dentro de la casa de nuestra madre. No podía creerlo. La rabia comenzó a hervir dentro de mí. Le pregunté cómo había entrado, y con una calma que solo logró enfurecerme más, me dijo que siempre había tenido una copia de la llave. Le exigí que abriera la puerta, pero se negó rotundamente. Sentía como la ira se apoderaba de mí. Comencé a golpear nuevamente la puerta con todas mis fuerzas, desesperada por entrar, pero ella solo me advirtió que si no paraba, llamaría a la policía. «Esta es mi casa ahora», dijo, con una frialdad que me dejó horrorizada. No podía creer lo que estaba escuchando. Le grité, preguntándole cómo podía ser tan vil como era capaz de robarle a su propia madre que había fallecido hacía solo unas horas. Su respuesta fue un golpe directo a mi corazón. «Yo necesito esta casa más que tú. Es parte de la herencia, y es justo que yo me quede con ella». Me sentí mareada, incapaz de comprender cómo podía ser tan desalmada. La llamé traidora, grité que estaba robando a nuestra madre, y fue en ese momento cuando la puerta se abrió y salió su esposo. Con su habitual actitud matonesca, se plantó frente a mí y me dijo que esa era su casa ahora, que lo mejor sería que me fuera si no quería tener problemas. Comenzó a gritarme en la cara,
empujándome repetidamente hasta llevarme a la vereda. Mientras tanto, mi hermana observaba desde la puerta, sin decir una palabra. Le supliqué que al menos me dejara sacar la ropa de nuestra madre para el velorio, pero ella se negó, mientras su esposo seguía gritándome. Una de las vecinas, al escuchar el alboroto, se aproximó y me llevó a su casa. Estaba en shock, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. La relación con mi hermana nunca había sido la mejor, pero jamás habría imaginado una traición de este calibre. Mientras me sentaba en la sala de la vecina, tratando de calmarme, ella me contó lo que había visto en los últimos días. Según lo que me dijo, unos días antes, mi hermana, su esposo y sus 2 hijos llegaron y se apoderaron de la casa. Trajeron a un cerrajero que en un par de horas cambió todas las chapas. La vecina había intentado contactarme, pero solo tenía el número de mi casa, y como nosotros no habíamos estado allí en los últimos días, no pudo avisarme. Mientras regresaba a la funeraria, me sentía como en un sueño, uno terrible del que no podía despertar. Mi madre había fallecido, y en lugar de recibir apoyo de mi hermana, me había robado y traicionado en el momento más vulnerable de mi vida. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de lo calculado que había sido todo. Mi hermana se apoderó de la casa, sabiendo solo que nuestra madre ya estaba muy grave. Ni siquiera tuvo la decencia de esperar a que muriera. Del velorio casi no puedo recordar nada. Estaba tan sumida en el dolor y la confusión que todo pasó como una neblina. Los familiares que vinieron a ofrecer sus condolencias no podían creer lo que había ocurrido, y aunque muchos de ellos intentaron consolarme, la verdad es que sentía que mi mundo se había desmoronado. Mi esposo estuvo a mi lado en todo momento. Cuando le conté lo que había hecho mi hermana, él simplemente dijo que primero debíamos encargarnos de despedir a mi madre y luego nos ocuparíamos de Estela. Aunque intentaba mantener la calma, era claro para mí que estaba furioso. Al día siguiente, durante el entierro, no pude evitar preguntarme si mi hermana aparecería. Pero no lo hizo, y me alegré por ello, porque no estoy segura de cómo habría reaccionado al verla. Muchos de mis familiares trataron de hablar con ella, y algunos incluso fueron a encararla, pero siempre fue lo mismo. Mi hermana no abría la puerta, y en caso de insistir, su esposo salía a amedrentarlos. Esos fueron los días más duros de mi vida. No fue solo la muerte de mi madre, sino la traición de mi hermana lo que me dejó destrozada. Sin embargo, me siento muy afortunada de haber tenido a mi esposo a mi lado. Él fue mi soporte, mi roca en medio de la tormenta. Sé que no he hablado mucho de él, pero hay algo que quiero que entiendan sobre mi esposo. Es un hombre tranquilo, que hace las cosas con calma y nunca se desespera. Muy pocas veces lo he visto molesto. Perdió a sus padres cuando era joven, y siempre quiso mucho a mi madre. Ella lo trató con mucho cariño, y él siempre estuvo pendiente de ella, jamás se quejó por tener que atenderla, y muchas veces me dijo que la quería como una madre. Les cuento esto porque, mientras yo estaba sumida en el duelo, él estaba planeando el contraataque. Cuando le conté lo que había hecho mi hermana, se molestó como nunca antes lo había visto. En los días que siguieron, sin decirme nada, se puso en contacto con un abogado. Tan solo un par de días después del entierro de mi madre, mi esposo me sacó de casa con la intención de que tomara un poco de aire. Me llevó a ver a su abogado. En ese momento, yo aún no sabía lo que estaba pasando, pero escuché cómo mi esposo y el abogado terminaban de acordar el desalojo de mi hermana y su familia. Finalmente, el abogado nos entregó la notificación de desalojo. Mientras nos dirigíamos a la casa de mi madre, mi esposo me contó que había logrado que le dejaran a él la tarea de entregar la notificación, con la excusa de intentar llegar a un acuerdo. Le pregunté a qué clase de acuerdo quería llegar, pero no me respondió. Cuando llegamos a la casa, mi esposo me pidió que me quedara en el auto y que grabara todo. Aunque estaba nerviosa, accedí. Desde el auto, vi cómo mi esposo bajaba y tocaba la puerta con firmeza. Pasaron unos segundos antes de que el esposo de mi hermana apareciera en la entrada. Con voz alta y clara, mi esposo le explicó que le hacía entrega de la notificación de desalojo, pidiéndole que se retiraran de la casa. El esposo de mi hermana, con su habitual desprecio, le arrancó la notificación de las manos a mi esposo, la miró por un instante y luego la rompió en 1000 pedazos delante de él. «Si no nos dejan en paz, van a pagar las consecuencias», gritó, antes de cerrar la puerta de un portazo. Mientras 2 trozos de papel volaban por el aire, mi esposo regresó al auto con una expresión de calma que me desconcertó.
Todo ha salido como lo imaginaba, me dijo con una pequeña sonrisa, señalando cómo el viento se llevaba los pedazos de la notificación rota. 3 días después, a las 9 de la mañana, nos encontrábamos en una situación que jamás imaginé vivir. Estábamos estacionados a media calle de la casa de mi madre, junto con el abogado y un representante de servicios sociales. Habíamos llegado temprano, esperando coordinar todos los detalles antes de proceder. Mi esposo, siempre tan tranquilo, estaba a mi lado, y aunque intentaba mantener la calma, sabía que dentro de él ardía la misma furia que yo sentía. 5 minutos después de nuestra llegada, 2 patrulleros de la policía llegaron al lugar y se estacionaron justo delante de la casa. El abogado tomó la delantera, organizando al grupo. En total éramos 9 personas, el abogado, el representante de servicios sociales, 5 policías, y nosotros 2. El abogado fue el primero en acercarse a la puerta. Tocó con firmeza, su voz resonó clara mientras informaba que habíamos venido a realizar el desalojo. Desde donde estábamos, podíamos escuchar ruidos dentro de la casa, pero nadie se molestó en abrir la puerta. Era como si intentaran ignorarnos, como si fingir que no estábamos allí pudiera hacer que todo desapareciera. El abogado insistió veces, advirtiendo que la policía estaba autorizada a derribar la puerta si no la abrían de inmediato. La tensión en el aire era palpable. Finalmente, 2 de los policías sacaron un ariete manual, con un solo golpe, rompieron la puerta de entrada. El estruendo resonó por toda la calle y sentí un nudo en el estómago al escuchar el sonido de la madera cediendo. Mi esposo y yo estábamos al final del grupo, observando cómo se desarrollaba todo. Una vez que la puerta se abrió, el caos se desató. Mi hermana comenzó a gritar desde dentro de la casa, sus voces mezclándose con los llantos de sus hijos. La escena era un desastre. Los policías entraron rápidamente, seguidos por el abogado y el representante de servicios sociales, quienes intentaban mantener el control de la situación. Pero todo se desmoronó cuando el esposo de mi hermana, lleno de rabia, intentó golpear al abogado mientras éste intentaba explicarles lo que estaba ocurriendo. Uno de los policías se puso en medio, pero el esposo de mi hermana, ciego de ira, le propinó un golpe directo en la cara. Fue en ese momento cuando todo se salió de control. En cuestión de segundos, 3 policías lo redujeron, lo esposaron y lo sacaron a la fuerza, metiéndolo en uno de los patrulleros. Los gritos de mi hermana se intensificaron mientras lo obligaban a salir de la casa, permitiéndole llevar solo un par de prendas de ropa. Sus hijos, confundidos y asustados, fueron llevados en el otro patrullero. Durante las semanas siguientes, el proceso judicial fue rápido y contundente. Al esposo de mi hermana lo condenaron a 1 año de prisión por invasión de propiedad privada y a 3 años adicionales por agresión a un policía y resistencia al arresto. Su temperamento violento y su comportamiento durante el desalojo no dejaron lugar a dudas sobre la gravedad de esos actos. En cuanto a mi hermana, también fue condenada a 1 año de prisión por invasión de propiedad privada. La actitud de mi hermana mayor había sido tan tóxica durante todos estos años, que ningún otro miembro de la familia quiso quedarse con los pequeños ni pagar fianza alguna para su liberación. La frialdad con la que se había apoderado de la casa de nuestra madre, su desdén por el sufrimiento ajeno y su incapacidad de mostrar arrepentimiento alienaron a todos a su alrededor. Al final, mis sobrinos se quedaron en un centro de protección infantil. Aunque ellos no tenían la culpa de nada, mi esposo no estaba dispuesto a acogerlos. Sus palabras fueron claras. Lo que les ocurriera a esos niños era responsabilidad exclusiva de sus padres. Tengo entendido que, una vez que mi hermana sea liberada, habrá un proceso para determinar si puede hacerse cargo de sus hijos nuevamente. Sin embargo, eso está en manos de las autoridades y no en las nuestras. Ella aún tiene varios meses más en prisión, tiempo suficiente para reflexionar sobre las decisiones que la llevaron hasta allí. En cuanto a mi esposo y a mí, estos últimos meses han sido de reconstrucción, tanto emocional como física. Hemos estado trabajando en hacer algunas mejoras en la casa de mi madre, o mejor dicho, en nuestra casa. Dentro de unas semanas, nos mudaremos finalmente a la casa, y con ello, espero que podamos dejar atrás toda esta terrible situación.